Una nueva entrega del podcast de los Gómez. Yo soy Betsy Moisés. Este episodio es parte de la serie Teología en la Práctica. Estamos tratando de integrar a la vida diaria aquello que conocemos de Dios y que necesitamos comprender cómo eso puede traernos plenitud y gozo. Y eso no es algo que nosotros nos estamos inventando cuando hablamos de teología en la práctica o teología práctica. Es porque cada vez que nosotros vemos a Dios invitándonos a conocerle, eso está directamente relacionado a traducirse en una manera de vivir. Por lo tanto, todo lo que conocemos de Dios debe llevarnos de una manera práctica a un estilo de vida coherente con ese conocimiento de Dios. Y por eso entendemos que esta serie puede tener relevancia en la cotidianidad de la vida. Hay algo que yo tengo que reconocer y es que había conceptos, ideas acerca de Dios que en el pasado yo las conocía solamente teóricamente, pero yo no sabía cómo integrar eso, yo no sabía cómo eso podía hacerme apreciar a Dios como más hermoso y mucho menos cómo eso podía cambiar mi vida, como el ejemplo de la santidad de Dios. Hay tantas cosas incorrectas que hemos creído de la santidad de Dios. ¿Tú recuerdas algo en el día a día, o sea, algo real que tú dices, mira, antes yo veía esto? Bueno, yo creo que el mal entendimiento de la santidad de Dios nos puede llevar a un camino de lejanía de Dios y de legalismo. Y a veces yo mismo confundía la reverencia a Dios con unas prácticas legalistas que me distanciaban de Dios o atribuía a cosas, formas o rituales particulares cierta santidad y luego lo dejaba en el mismo lugar y lo desconectaba de la vida diaria. Yo recuerdo que cuando yo estaba joven, en algún momento y fui a una iglesia y arriba del púlpito decía Santidad a Jehová. Exactamente. Y también me recuerdo creciendo, había una canción, una alabanza, no sé cómo llamarle, que decía, Tierra Santa es, en Tierra Santa estamos, porque donde Dios está, porque Dios está aquí y donde Dios está es santo. Y la manera como se tocaba eso, como era con una sobriedad. Como una sobriedad. Mira, Moisés, yo te voy a decir la verdad, a mí esto me daba un poquito de miedo. Y lo que yo aprendía en ese tiempo era como que en el templo había que conducirse con cierta santidad, ¿verdad? Ajá. Con mucha santidad realmente. Y yo me recuerdo que hasta nosotros como mujeres teníamos que vestirnos de cierta manera forma para ir a la iglesia, pero desde que uno salía de ahí se vestía como uno quería. No, y igualmente yo recuerdo también que en ocasiones uno podía hacer actividades de jornadas de oración, por ejemplo, y de momento había un tiempo donde tenemos que quitarnos las sandalias, Esta es una tierra santa. Tierra santa. Entonces empezábamos a conectar cosas del Antiguo Testamento y verla en la práctica. O como muchas veces nosotros vimos y sucede que hacían una réplica del arca del pacto. No. Y si alguien tocaba un chofar, y eso uno puede caer con el chofar. Ahí. Entonces nosotros mitificábamos eso de alguna manera y entendíamos que cuando esa réplica del arca, que no está ni en oro, ni tiene los elementos del arca, y que como quiera está situada en el antiguo pacto, entendíamos que era un momento de mayor santidad, sobriedad y celebración. Sin embargo, lo que nosotros, y eso se traducía entonces de una manera, porque vamos a hablar claro, podían nacer de buenas intenciones. Eso es lo que te iba a decir justamente ahora, que yo agradezco mucho que mientras yo fui creciendo, yo tenía una idea muy grande acerca de la santidad de Dios. Sí. Y como joven y adolescente, óyeme, yo sabía que yo no podía jugar como con ese atributo de Dios y Dios mismo, porque Él era muy santo. Ahora, sí tengo que confesar que en la medida en que yo aprendía lo terrible de la santidad de Dios, si se puede decir, así mismo también no necesariamente este concepto me hacía acercarme a Dios en todo momento, porque yo pensaba que yo necesitaba tener cierto nivel de santidad para poder gustar de esa santidad. Y claro, y eso es una deformación del entendimiento del Evangelio. Sin embargo, es bueno que aclaremos, Betsy,
que no estamos diciendo de que no nos acerquemos con reverencia a la casa de Dios. Ni tampoco estamos diciendo que seamos irreverentes en medio de los servicios o las celebraciones que tradicionalmente tenemos como iglesia. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que por un mal entendimiento de lo que realmente es la santidad de Dios, nosotros incurríamos en prácticas completamente deformadas y que resultaban en dos grandes errores y prácticas. Uno, dejar la santidad de Dios solo en la iglesia o en momentos, lugares, canciones especiales. Entonces, cuando tú desconectaste y dejaste y situaste a Dios como si estuviéramos en el Antiguo Testamento, que Él solamente iba a estar en el tabernáculo o en el templo o en la tienda, entonces ya fuera de ese entorno, y eso era una práctica incorrecta, porque cuando nosotros vemos la manera como la Biblia nos enseña acerca de la santidad de Dios, y sobre todo aquel encuentro que Isaías tiene, esa visión que tiene, que se narra en Isaías capítulo 6, entonces nosotros vamos a ver que sí, Dios es un Dios temible, dice el Salmo 89:7. Es un Dios que requiere reverencia, es un Dios que en su santidad no vamos a encontrar otro atributo que se mencione 3 veces. Tú no ves que ningún texto dice que Dios es poderoso, 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 o que Dios es inmutable, 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 soberano, soberano, soberano. Pero sí vamos a encontrar que la santidad de Dios es resaltada y probablemente es el único atributo que está conectado en mayor número de veces a su nombre, porque Él es santo, Jehová es santo, Dios es santo, entiende, más que cualquier otro atributo. Pero yo digo que, y me reía cuando tú hablabas, perdón, es que llegó a mi mente este ejemplo de un amigo que tenemos que amamos muchísimo, que él era así súper jovial, él era como siempre estaba como con una broma. Pero en el momento que tú le decías, mira, te toca orar por los alimentos o te toca iniciar en oración cualquier actividad, o sea, literalmente él se transformaba. Sí. O sea, él estaba, y en el momento que iba a orar, él se ponía de una manera sobria, con una postura diferente. Entonces, real, y su voz, su tono de voz cambiaba, se ponía entonación, engolaba la voz. Exactamente. Entonces, me recordaba exactamente lo que tú decías, que la deformación que tenemos del concepto de la santidad es que pensamos que nuestra vida diaria no tiene nada que ver con esa santidad, pero cuando comenzamos a hablar con Dios o entre comillas, que ahí es donde está la deformación, entramos en su presencia como si su presencia es algo de donde yo salgo o entro como en el lugar santísimo, sí. Y no sé qué. Entonces podemos pensar que se circunscribe a un espacio, a un lugar. Entonces cuando pensamos así no tenemos una idea correcta de la santidad de Dios. Completamente. Y este es un tema que tiene indiscutiblemente implicaciones prácticas. Está presente en el día a día del cristiano y que a la luz de todas las escrituras vamos a ver justamente cómo Dios mismo eleva su santidad. Dice uno de los textos que Él jura por su santidad. Yo he jurado por mí mismo, por su santidad. Nosotros vamos a ver que es el atributo probablemente que más expresa la esencia misma de quién Él es. Y W. Pink, me encanta lo que dice, de la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad natural de la criatura y su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento, su santidad es la antítesis de todo defecto o imperfección. Entonces, ese énfasis que vemos en las Escrituras no habla de que realmente quiere comunicar algo de Dios que es importante en nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros vemos toda la metanarrativa de las Escrituras, vamos a darnos cuenta que el gran problema que inicia en Edén viene justamente porque el hombre peca y ya la relación por causa del pecado se rompe porque está rebelándose y está atentando contra esa perfecta, divina esencia de Dios. Y eso es lo que en esencia la palabra significa, o sea, Él está separado de todo, o sea, en esa separación que hubo del pecado, o sea, realmente esa santidad hasta cierto punto, en el momento de que el ser humano transgredió, nosotros ni siquiera podemos alcanzar, o sea, es impenetrable. Es impenetrable, y eso es lo que nos recuerda, te recuerda cuando hablábamos de la trascendencia y la inmanencia de Dios,
cómo esa santidad pues nos muestra a un Dios que es completamente diferente a todo lo creado, inaccesible. Sin embargo, cuando nosotros vemos todo, como te decía, el plan de redención, vemos a Dios desarrollando su plan, y a pesar de el hombre haber pecado y estar, como tú dices, separado de Dios y de su relación con Dios por causa del pecado, Dios no tolera el pecado. Dios es muy duro con el pecado y con el pecador incluso. Nosotros vamos a ver en varios textos cómo la Biblia dice que en Proverbios Dios abomina al pecador. Vamos a ver cómo Dios, dice el Salmo 7, 11 y 5, 5, que Dios está irado contra el impío. Es decir, Dios no tiene relación con el pecado. Dios en su perfección y su santidad, Dios no va a tolerar la mínima expresión de pecado. Por eso Él es tan riguroso. Y cuando nosotros vemos el trato de Dios al pecado y al pecador, es la manifestación de lo que su santidad no puede tolerar ni percibir. No, y cómo eso es algo que realmente debería como aterrorizarnos. O sea, realmente la santidad de Dios es un concepto tan elevado, tan grande, tan sublime, que en la medida en la que nosotros como que le quitamos como esas capitas a esa realidad y vamos entendiendo un poquito más y un poquito más, en ese mismo momento ahí nosotros nos damos cuenta que cuán pecadores somos. Sí, y nosotros vamos a ver, como yo te decía, que justamente cuando nosotros vemos la santidad de Dios por un lado y vemos la condición nuestra por otro lado, vamos a ver un puente aparentemente inseparable. Y es justamente por eso que el Evangelio viene a reconciliar incluso el entendimiento de esa santidad y de ahora cómo podemos relacionarnos con un Dios que en su santidad no tolera el pecado, como te decía Proverbios 3:32. Dios abomina, o sea, rechaza el pecador que no está en una actitud coherente con su ley, que de hecho la palabra misma dice que la ley de Dios es perfecta, es santa, es pura. En Romanos capítulo 7, 12 creo, y cómo esa ley perfecta sale justamente para separar al hombre y mostrarle al hombre la capacidad que tiene de desobedecer a esa pureza y encontrarse en una condición de incapacidad. Entonces, como vemos en las Escrituras, ese es entonces el Evangelio que nos lleva a ver y a reconciliar eso. El texto de Isaías capítulo 6 nos muestra una imagen de esta reverencia que cualquier pecador debe de tener ante la santidad de Dios. Y cuando nosotros leemos Isaías en el capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4, vemos la manera como ante el asombro de la santidad de Dios, Isaías responde al ver su condición, que es lo que te estoy diciendo. Cuando uno puede ver la grandeza, magnificencia de la santidad de Dios y lo contrasta con la impureza de nuestro corazón, eso lo que te genera es una reverencia, un temor reverente. ¿Cómo dice Isaías? Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¡Qué respuesta! Y es impresionante porque él no ve solución ni en él, ni en el pueblo en el cual él habita. O sea, tanto él como el pueblo en el cual él habita están completamente separados de Dios. Sin embargo, es en la cruz, Betsy, que vemos la manifestación más grande de la santidad de Dios y la manifestación más grande del odio de Dios por el pecado. Cuando nosotros, eso es algo difícil de tragar. Es algo difícil de tragar y más aún, yo creo que es algo difícil de procesar para vivirlo. Porque cuando nosotros vemos que en la cruz se manifiesta 3 grandes verdades acerca de Dios: la santidad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Nosotros vemos que Dios
por su santidad, trata el pecado de la manera que lo hizo en la cruz con su Hijo Cristo. De manera que ahora se da el glorioso intercambio del cual el que ha creído y ha puesto su confianza en el único y la única obra perfecta, santa, y el único sacrificio que cuenta, el de Cristo. Nosotros ahora podemos volver a ver a Dios sin el temor que Isaías sintió. Nosotros podemos venir a la presencia de Dios. Esa implicación, ese clímax que vemos en la crucifixión, ahora resulta en un efecto de bendición para todos aquellos que creen y se traduce en una serie de verdades alentadoras que se ven en la vida práctica y yo creo que podemos ir viendo de manera práctica cómo eso nos acerca. Qué bueno que tú dices eso, porque mientras hablaba y mientras incluso leía este texto de Isaías, lo primero que vino a mi mente fueron noches y noches que yo lloraba como adolescente en mi cuarto. O sea, yo lloraba y lloraba porque el concepto de la santidad de Dios era algo tan grande y yo me veía tan pecadora, tan indigna y obviamente con una idea distorsionada del evangelio, sí, porque yo pensaba que tenía que ganarme como esa santidad para que él me pudiera aceptar, que yo recuerdo una vez que mi mamá me encontró como a las 3 de la mañana llorando en mi cuarto. Mi mamá todavía no caminaba con el Señor y abre la puerta y me ve y me pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Y yo no le podía explicar que yo me sentía abrumada con la santidad de Dios. Y mi mamá en ese momento, imagínate, dirá, oye, mi mamá, ¿no te llevó al psicólogo el otro día? Claro, porque dirá, esta gente, estos evangélicos le están lavando el cerebro a mi hija, está loca, y terminé, ya usted sabe, en terapia, literalmente. Pero qué pesado, o sea, pensando en esa jovencita que quizás yo tenía la edad de mi hijo mayor hoy día, o sea, pensando en esa jovencita, pensando quizás en la persona que nos está viendo ahí, que se siente abrumada porque ve la santidad de Dios, pero cuando se mira a sí mismo, ve que es recurrente con un pecado, que no tiene vergüenza de presentarse a Dios porque no se siente digno de Dios. O sea, cómo el evangelio realmente no elimina la gravedad de la santidad de Dios. Ni del pecado del hombre, ni del pecado, ni lo suaviza. Pero como tú abre la puerta. El trono entonces abre increíblemente, porque ¿cómo es posible que aquel Dios santo, con una santidad impenetrable, inaccesible, de repente, ahora su tabernáculo es el ser humano? O sea, ¿por qué Él ha decidido vivir en mí? ¿Y cómo eso entonces ahora me da una nueva posición delante de Él, donde yo puedo compartir de su santidad? Y mira, yo no, o sea, como que se me explota la cabeza nada más de pensarlo. Y ser animado por Dios mismo a perseguir vivir esa santidad, lo cual hace la cosa más... Anímame, por favor. Piensa en esa Betsy derrotada. Pero déjame decirte que esa Betsy de 15 años, yo creo que es bueno que tengamos y sintamos el peso de la santidad de Dios. Yo creo que es bueno que sintamos el peso y el valor de la reverencia y el temor reverente que debemos de tener ante Dios y elevar eso a... elevar nuestra mirada al cielo, pero no quedarnos solamente contemplando el peso y la carga que sentimos y la culpa porque somos pecadores. Es que miremos a la cruz. Amén. Y que miremos a la cruz, porque en la cruz entonces Cristo, siendo santo, toma el lugar de nosotros los pecadores. Amén. Y ahí donde la buena noticia del evangelio toma color. Toma el Cristo, Dios santo, clava a su Hijo en la cruz, siendo santo, tomando el lugar de los pecadores. Cristo mismo entregando su vida voluntariamente. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Y todo el castigo de Dios cae sobre él. Toda la ira de Dios cae sobre él. Para que ahora pecadores como tú y como yo seamos declarados santos, justos. Me encanta porque Pablo en todas sus cartas, o en casi todas sus cartas, él habla y anima y llama como santos a aquellos que están en Cristo, incluyendo aquella terrible iglesia de Corintios. Y en la carta a Corintios justamente él le llama santos en el Señor, llamados a vivir en santidad. Y tú ves dos verdades ahora de esa santidad. No solamente que ese glorioso intercambio que sucede en la cruz, donde toda esa justicia, esa perfecta santidad de Cristo es imputada al pecador y todo nuestro pecado fue cargado en la cruz. Es que a partir de ahora nuestra posición es de santos. Santos en una posición y santos que progresivamente estamos creciendo en esa santidad. Y te voy a decir por qué eso es importante. Porque un mal entendimiento de esa verdad
nos va a llevar al legalismo. O al libertinaje. O al libertinaje. Al legalismo, tratando entonces de abrazar formas, peinados, vestiduras, formas que sin duda alguna son cargas y un yugo que no es lo que nos va a caracterizar como santos. Y al liberalismo, cuando tenemos y no sentimos ese peso que tú sentías y no vemos la obra de Cristo en la cruz, a relajar en las formas también muchas veces a Dios, a ver los servicios y los servicios donde nos reunimos a adorar a ese Dios santo y a escuchar la palabra de Dios santa. Podemos relajarnos también y caer en ese libertinaje de pensar que esto es cualquier cosa, esto es más. Podemos cualquierizar esas verdades, diluir el evangelio, diluir el pecado, diluir la santidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, es alentador el saber que en Cristo todo el que está y ha nacido en Cristo ha sido ahora declarado santo. Amén. No por la santidad que nosotros logramos. Uno de los versículos más interesantes que nosotros vemos en la Escritura y que a veces se usa como una carga imposible de llevar: sin santidad nadie verá a Dios. Es verdad. Es verdad. Es verdad, sin santidad nadie verá a Dios. El único aspecto que usted debe de saber es que es la santidad de Cristo la que te va a permitir ver a Dios. Claro, por eso, o sea, nosotros no vamos a poder presentarnos delante de Dios si no estamos vestidos de la santidad de Cristo. Sin santidad nadie verá al Señor. No quiere decir que si te moriste en un momento específico y ya tú no estás en ese estado en que tú crees que es una santidad perfecta, no vas a ver a Dios. Es si te moriste en Cristo o si no te moriste en Cristo. No, y Primera de Pedro nos anima, también Pedro anima a este grupo de creyentes que estaban dispersos a que persigan la santidad. Y decía: sean santos, porque, citando el Antiguo Testamento, porque yo soy santo. Es interesante que en la Escritura no dicen sean omnipotentes como yo soy omnipotente. O sea, no, sé santo. Es que ese reflejo de la santidad de Dios ahora se va a manifestar y se va a poner en evidencia por nuestro andar, nuestro caminar, de acuerdo a ese Dios que nos ha llamado, que nos ha apartado para Él. Y cuando nos llama a vivir en santidad, es justamente vivir apartado de todo aquello que no luce, que no muestra la voluntad, la intención, los intereses de Dios. Y yo creo que esa manera práctica de vivirla es la manera de honrar la voluntad de Dios, la ley escrita, su palabra, y también lo que es esa obra de Cristo en la cruz. Y cuando nosotros vemos el hecho de que probablemente nos definimos por nuestras emociones y decimos: hoy yo no me siento santo, hoy yo no me siento cerca de la santidad de Dios. Y si estamos en Cristo, recordar que lo que nos anima a perseguir esa realidad es que, en efecto, cuando Dios nos ve en Cristo, ya Dios nos ve santos. Y eso quiere decir que entonces nosotros no tenemos que cargar con ese peso. Nosotros somos libres de toda condenación. Podemos acercarnos al trono de la gracia, que ahí vamos a encontrar el socorro que necesitamos. Oportuno. Y nosotros podemos, en nuestra unión con Cristo, ahí encontrar las fuerzas para que Él mismo, Cristo mismo, viva su vida en nosotros. Nosotros, a través de la fe, obedecer y vivir de una manera irreprochable por la fe, sabiendo que Él nos ha llamado a esa santidad. Así es. Y no solamente eso, que Él se ha comprometido a santificarnos también. Por la palabra, como dice Efesios capítulo 5. Mira, el tiempo se nos ha ido y pudiéramos pasar varios episodios hablando de la santidad de Dios. Sin embargo, yo creo que también hay un llamado de vivir a la luz de ese atributo, persiguiendo hacer la voluntad de Dios. Amén. Y de manera práctica, si usted está lidiando con un pecado o ha estado lidiando con un pecado, mire la cruz, mire el costo de esta santificación que ahora nosotros tenemos en Cristo. Le costó a Jesús su vida. Aquel glorioso intercambio, Dios completamente descargó su ira sobre su Hijo para que ahora aquellos que somos sus hijos recibamos esa justicia que no logramos por nuestros propios méritos. Entonces, vivamos a la luz del llamado de Dios, vivamos a la luz de la voluntad de Dios y apartémonos de toda esclavitud o de todo pecado que nos envuelve, nos asedia. Lleva esta conversación más allá de este episodio. Llévala a la mesa con tu familia, quizás con tus amigos, hermanos en la fe, pero trata de pensar en estas cosas y
rinde al Señor cualquier área de tu vida en la que no está alineada a su santidad. Arrepiéntete y corre a Él, porque tu estilo de vida está hecho para, se supone que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que es santo. Así es. Nos vemos en un episodio más del podcast de los Gómez. Que el Señor les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.